Hubo una mujer que el mundo llamó santa, una mujer cuya imagen aparecía en monedas, sellos postales, documentales y libros escolares. Una mujer recibida por presidentes, papas y dictadores. Una mujer canonizada más rápido que casi cualquiera en la historia moderna de la Iglesia Católica. Una mujer que, según el Vaticano, dedicó su vida entera a los más pobres. Pero detrás de esa imagen celestial hay un secreto que muy pocos se atreven a mencionar. Un secreto que contradice lo que te enseñaron en la escuela. Un secreto que no suena a milagro, sino a sufrimiento, poder, dinero y oscuridad. Porque mientras el mundo la llamaba Madre Teresa de Calcuta, sus críticos más implacables la llamaban de otra forma: el ángel del infierno. Bienvenidos al primer episodio de Crímenes bajo sotana. Hoy empezamos fuerte, muy fuerte. Bienvenidos a Mundo Criminal. Hola mi gente, yo soy Yedian y ese es el inicio de una nueva serie donde vamos a exponer los secretos más oscuros de la Iglesia Católica como institución, no de la fe, esa es personal, sino de quienes manejan el poder dentro de ella. Este episodio puede incomodar a muchas personas, pero mi trabajo no es proteger reputaciones, mi trabajo es contar la verdad. Ahora sí, vamos al principio, porque para entender en qué se convirtió la Madre Teresa, primero hay que entender quién era antes de ser santa. No nació en Calcuta, no nació entre pobres, no nació con el nombre Teresa. Su nombre real era Agnes Donsha Boksayu, nacida el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano. Provenía de una familia católica albanesa de clase media, nada que ver con la pobreza extrema entre la que más tarde posaría para las cámaras. Su padre, Nicolás, era comerciante y político local. Cuando Agnes tenía 8 años, él murió en circunstancias sospechosas. Algunos dicen que fue envenenado y ese vacío quedó cubierto por su madre, Dranafile, una mujer estricta, profundamente religiosa y obsesionada con la obediencia absoluta. Agnes creció en un ambiente donde la fe era ley, el sacrificio era virtud y la disciplina no se discutía. Esa visión dura, casi ascética, moldeó su carácter para siempre. A los 12 años, según la versión oficial del Vaticano, Agnes sintió la llamada de Dios. Para muchos historiadores, esa historia fue embellecida más tarde, pero algo sigue seguro: Agnes tenía una misión espiritual muy clara. A los 18 años dejó su casa, su familia y su país para siempre. Se unió a las hermanas de Loreto en Irlanda, aprendió inglés y recibió el nombre que la acompañó el resto de su vida: Hermana Teresa. Luego fue enviada a la India, donde trabajó como maestra en escuelas católicas y vivió durante años en conventos cómodos y estructurados. Aún no había pobreza extrema, aún no existían las fotos icónicas, aún no había la Santa de Calcuta. Eso llegaría en 1946, cuando aseguró haber tenido una experiencia mística en un tren a Darjeeling, una llamada dentro de la llamada, un mensaje, según ella, de Jesús pidiéndole servir a los más pobres entre los pobres. Y ahí comienza la historia bonita, la historia que nos contaron, la historia oficial. Pero también ahí fue cuando el Vaticano vio una oportunidad. Porque Teresa no solo era devota, no solo era disciplinada, no solo era carismática. Era perfecta para convertirse en un símbolo global, una herramienta política, un rostro de poder suave, una narrativa viviente de la Iglesia como salvadora del mundo. Desde 1950, cuando fundó las Misioneras de la Caridad, el Vaticano dejó de verla como una simple monja y empezó a verla como una fuerza propagandística, una marca, un ícono, una imagen tan poderosa que el mundo entero la abrazó sin cuestionar nada. Pero mientras más perfecta es la imagen, más grande suelen ser las sombras detrás de ellas. Porque cuando empezamos a analizar lo que ocurría dentro de sus centros para moribundos, los testimonios de los voluntarios, médicos, periodistas e incluso exmiembros de su congregación revelaron algo que no tenía nada que ver con milagros: dolor sin alivio, sufrimiento innecesario, negligencia disfrazada de espiritualidad, donaciones millonarias sin rastros claros del destino en los que fueron a parar, y una filosofía basada en glorificar el dolor ajeno, mientras ella misma se atendía en hospitales privados de lujos. Para la Madre Teresa, el sufrimiento no era un error ni algo que debía evitarse, era un ideal,
una virtud, un puente hacia Dios, pero para los demás ella no lo aplicaba. Ella misma dijo, el sufrimiento es un regalo de Dios, el dolor nos acerca más a Jesús, y esa creencia aplicaba literalmente dentro de todos sus centros. Voluntarios de todo el mundo, muchos de ellos católicos devotos, contaron lo que vieron allí. Agujas reutilizadas sin esterilizar, pacientes agonizando sin analgésicos, personas con enfermedades tratables que no recibían tratamiento, niños llorando sin medicación, condiciones higiénicas que, según un médico británico, habrían sido ilegales en cualquier hospital europeo. No porque no hubiera dinero, había millones en donaciones, millones. El problema es que no se utilizaba para mejorar las condiciones. Mientras tanto, cuando la Madre Teresa enfermaba, jamás se trató en sus propios centros. Era trasladada en aviones privados a clínicas modernas, privadas, con los mejores médicos, las mejores medicinas y el mejor equipo. Y aquí aparece una pregunta que nadie en la iglesia quiso contestar. Si el sufrimiento era tan sagrado, ¿por qué ella no lo compartía? Y si el sufrimiento era sagrado, el dinero también lo era, pero por razones muy distintas. Porque mientras los pobres agonizaban sin medicinas, sin analgésicos, sin tratamiento, millones de dólares entraban cada año a las misioneras de la caridad. Repito, millones. Las donaciones llegaban de todo el mundo, feligreses humildes, celebridades, gobiernos, fundaciones, bancos, políticos y dictadores. Uno de los primeros casos que encendió las alarmas fue en Haití. La Madre Teresa aceptó una donación pública del dictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier, uno de los tiranos más crueles de la historia del Caribe, el mismo que desaparecía a opositores, torturaba a civiles y vació las arcas del país para financiar su lujosísima vida personal. En un acto televisivo, Teresa tomó el cheque, lo bendijo y elogió públicamente al régimen. En una entrevista recogida años después, en televisión, se le escucha decir que nunca había visto a los pobres tan familiares con su jefe de Estado como con Michel Duvalier y que para ella fue una bella lección. Decir eso en un país que vivía bajo una de las dictaduras más brutales de la historia fue interpretado por muchos como una legitimización del régimen más que como una defensa de los pobres. Ella estaba mintiendo y lo hacía de manera consciente, solo por el dinero. Pero ese reconocimiento, ese prestigio espiritual, le servía al régimen como legitimización moral ante el mundo. Y Haití no fue el único caso. Décadas más tarde, en los Estados Unidos, un hombre llamado Charles Keating cometió uno de los mayores fraudes financieros del país, robándole los ahorros a miles de familias humildes. Cuando Keating necesitó pulirse la imagen, ¿a quién buscó? A ella. La Madre Teresa recibió más de $1 millón de Keating, y cuando él fue llevado a juicio por fraude masivo, ella le escribió una carta al juez pidiendo clemencia. Dijo que Keating había sido generoso con los pobres. Un fiscal del caso, Paul Turley, escribió a la Madre Teresa para explicarle que el dinero de Keating provenía de las víctimas y que debería devolverlo a quienes le fue robado. Obviamente, nunca respondió a esa petición. No hay constancia de que ese dinero se haya devuelto a las víctimas, y eso es solo lo que se sabe, lo que está documentado, lo que dejó rastro. A lo largo de los años, las cuentas de las misioneras de la caridad se convirtieron en un misterio impenetrable. No existía una auditoría clara, no había un registro público del uso de fondos, no se podía verificar cuántos millones entraban ni a dónde iban, o bueno, sí, una gran parte sabemos que fue a las arcas del Vaticano. Por eso la amaban tanto. Mientras tanto, los centros seguían igual, camas metálicas viejas, condiciones insalubres, faltas de medicinas básicas. Voluntarios de Europa y de Estados Unidos llegaban, veían aquello y se preguntaban, ¿dónde está el dinero? Muchos asumían que el problema era la pobreza de la India, hasta que se enteraban por documentos internos que la congregación tenía cuentas bancarias multimillonarias en todo el mundo. Y entonces todo encajaba. El sufrimiento no era un accidente, era un modelo barato, austero, doloroso, que servía para mantener la imagen perfecta de sacrificio, una imagen tan poderosa que generaba aún más donaciones, un círculo sin fin. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda, porque mientras el mundo veía a la Madre Teresa como la santa de los pobres, su influencia iba más allá de la caridad. Tenía poder político, poder mediático y poder moral, y un apoyo interno dentro del Vaticano que pocas figuras en la historia
han tenido. Tanto así que cuando murió, el proceso para convertirla en santa, que normalmente toma décadas, fue acelerado de forma inédita. Se saltaron pasos, se flexibilizaron requisitos, se ignoraron críticas documentadas. Era conveniente, era estratégico, era útil. El mundo necesitaba un ícono de pureza. La iglesia necesitaba un emblema de santidad, indiscutida en tiempos de escándalos. Y ella era perfecta para ese papel. Pero cada pedestal tiene un costo. Y en este caso, el costo lo pagaron los pobres que supuestamente estaban siendo salvados. La pregunta que queda flotando en el aire es una sola. ¿Por qué una figura tan influyente, tan venerada, tan millonariamente financiada, permitió que el dolor fuera parte de su sistema? Y la respuesta nos lleva al capítulo más oscuro de esta historia. Hola amigos, si quieres ayudarme a seguir creando este tipo de casos, a seguir creando este tipo de videos, estas investigaciones, te quiero pedir algo, mira. ¿Te gusta? Pues la tenemos en venta, es nuestro primer hoodie oficial del canal. Por acá tiene nuestro logo, tiene tremenda tela, es súper calentita. Te la voy a estar dejando en el primer enlace de la descripción para que le eches un vistazo. Y si te gusta, te compras una para ti y así estarías ayudando al canal. I'm not a serial killer. No soy un asesino en serie. Y espero que tú tampoco. Ahora sí, vamos con el caso. Prepárate, porque lo que viene ahora es lo que prácticamente nadie se atreve a decir. Y sí, el dinero, el poder, el sufrimiento ya pintaban una imagen inquietante. Lo que viene ahora es todavía peor, porque dentro de los centros de la Madre Teresa ocurrió algo que durante décadas se ocultó bajo la idea de salvar almas. Algo que no tenía que ver con medicina, ni con caridad, ni con compasión. Tenía que ver con bautizar moribundos sin su consentimiento. Voluntarios de diferentes países declararon, algunos ante las cámaras, otros bajo anonimato, que la práctica se realizaba de forma sistemática, que cuando una persona agonizaba, sin importar su religión, su cultura, su deseo o su familia, una hermana se acercaba con un pequeño recipiente de agua, murmuraba unas palabras en latín y los bautizaba. No era un acto simbólico, era un acto teológico, un acto religioso irreversible. Había una frase que según estos testimonios las hermanas repetían entre ellas: esto salva almas. No importaba si la persona era musulmana, hindú, budista, sikh o absolutamente atea. Ahí, en su última respiración, se convertía en católica, sin saberlo y sin haberlo pedido. Lo que para ellas era misericordia espiritual, para otros era una violación profunda de la dignidad humana. Y aunque la congregación lo negó muchas veces, los testimonios coincidían en detalles, fechas y métodos. Varios voluntarios de origen europeo declaraban lo mismo, que en los dormitorios se colocaba un pequeño hilo húmedo sobre la frente del enfermo, se repetía la fórmula bautismal y luego se hacía un gesto rápido para que nadie lo notara. Ninguna familia fue consultada, ningún paciente dio permiso, nadie fue informado. Ese era el nivel de poder que tenía la institución, la vida, la muerte y la conversión espiritual de personas vulnerables. Pero no era lo único que se hacía sin permiso. Otro exvoluntario dijo que cuando un paciente preguntaba por medicinas, calmantes, antibióticos, incluso simples analgésicos, las hermanas respondían una frase que heló la sangre de quienes la escucharon: Jesús te ama, agradece este dolor. Hay un caso documentado de un niño con fiebre alta que pasó horas llorando en un colchón duro, sin medicamentos básicos, porque, según el testimonio del voluntario, el sufrimiento lo acercaría a Dios. La lógica era siempre la misma. Dolor es igual a pureza, agonía es igual a santificación, sufrimiento es igual a ofrenda. No para ella, para los pobres. Y mientras eso pasaba en Calcuta, en Roma, en Nueva York, en Londres, en todo el mundo, la imagen de la Madre Teresa seguía creciendo. Era intocable, era sagrada, era perfecta. Los medios la adoraban, los gobiernos la invitaban, las revistas la ponían en portada, el Vaticano la defendía como una reliquia viviente. Pero aquí viene el golpe más inesperado de todos: las dudas dentro del propio Vaticano. Hay documentos internos, no secretos, pero tampoco difundidos, donde teólogos y cardenales expresaron preocupación por la rapidez de su proceso de canonización. Algunos preguntaban abiertamente por qué tantos testimonios críticos se ignoraban, por qué no se auditaban las cuentas,
por qué no se revisaban los métodos de los centros. Pero la decisión ya estaba tomada. Era conveniente, era estratégica, era útil. El mundo atravesaba escándalos dentro de la iglesia. Necesitaban una figura pura, un símbolo perfecto, una historia vendible. Y ella lo era. Su canonización avanzó a una velocidad inédita. Milagros cuestionables fueron aprobados. Declaraciones de médicos que no coincidían con la narrativa oficial fueron archivados. Las críticas de voluntarios, médicos y periodistas fueron catalogadas como ataques anticatólicos. La historia debía ser santa, porque la institución necesitaba un santo. Pero la santidad no se construyó con milagros. Se construyó con dolor, con silencio, con poder, con millones sin explicaciones y con una imagen cuidadosamente protegida por décadas. Ahora, después de todo lo que hemos visto, después de testimonios, documentos, contradicciones, dinero, dolor y decisiones políticas, queda una pregunta que pesa más que todas las demás. ¿Era realmente una santa o fue construida como una? En el próximo tramo de esta historia vamos a entrar en las pruebas finales. Lo que médicos encontraron, lo que voluntarios denunciaron, lo que ex miembros de la congregación confesaron y cómo la maquinaria del Vaticano convirtió todo eso en silencio elegante. Y les adelanto algo, mi gente. Lo que viene ahora es lo más fuerte, lo más duro de todo esto. Es que por años el mundo no supo o no quiso saber lo que realmente pasaba dentro de los centros de la Madre Teresa. Porque no es lo mismo ver una foto en blanco y negro con una monja sonriendo mientras sostiene un niño pobre que escuchar a quienes estuvieron ahí dentro día tras día, viendo con sus propios ojos lo que realmente ocurría. Y cuando médicos y voluntarios comenzaron a hablar, sus testimonios coincidían en detalles que hacían imposible ignorarlos. Uno de los médicos que visitó los centros dijo algo que quedó grabado en la historia. Había dolor innecesario, no por pobreza, sino por elección. Las camas eran duras, metálicas, sin colchones adecuados. Los pacientes morían deshidratados, con fiebre, con infecciones que podían haberse tratado fácilmente, pero no se trataban. Voluntarios contaban que, cuando preguntaban por qué no se daban analgésicos, la respuesta siempre era la misma. No es nuestra misión aliviar el dolor, es acompañarlo. Habían agujas que se reutilizaban hasta que se doblaban, se lavaban con agua fría y jabón y se volvían a usar. A veces en pacientes distintos, el mismo día. Y cuando llegaban donaciones de medicinas nuevas, morfina, antibióticos, sedantes, muchas veces quedaban abandonados y no se distribuían. No por falta de logística, sino porque la filosofía espiritual de la congregación priorizaba el sufrimiento como forma de acercarse a Cristo. Y mientras esto pasaba en Calcuta, en Roma la maquinaria de santificación seguía trabajando. Pero lo más desgarrador eran los testimonios de sus propios enfermos, los que aún podían hablar y los que sus familiares que no entendían por qué su ser querido estaba muriendo sin la atención más básica. Hay un caso documentado de un hombre que suplicaba por analgésicos, llorando del dolor. Un voluntario europeo, desesperado, preguntó a una hermana que por qué no le daban al menos un calmante. Ella respondió: no debemos interferir en el sufrimiento de Jesús. Ese hombre murió esa noche. Y mientras esa filosofía se aplicaba en cada cama, en cada sala, en cada pasillo, en cada respiración agonizante, las donaciones seguían llegando. Más dinero, más apoyos, más entrevistas, más fama. Había un contraste brutal. Dentro, miseria. Fuera, millones. Y llegó un punto donde algunos voluntarios no pudieron quedarse callados. Uno de ellos declaró: lo que había ahí dentro no era pobreza, era abandono disfrazado de santidad. Otro dijo: el lugar no estaba diseñado para curar, estaba diseñado para morir. Y el golpe final a la narrativa oficial vino de una fuente inesperada. Los médicos que trataron a la propia Madre Teresa al final de su vida. Cuando ella enfermaba, no se quedaba en sus centros, jamás. Era llevada a clínicas privadas de lujo, con aire acondicionado, doctores especializados, tecnología moderna, analgésicos de primera calidad, antibióticos completos, todo lo que sus pacientes jamás recibieron. Una periodista británica lo resumió así: para ella, la pobreza era hermosa, para vivir en ella, no tanto. Y mientras más salía a la luz, más presión había para mantener intacta la imagen de la santa de los pobres. Porque aquí está la verdad incómoda. La Madre Teresa no fue canonizada por sus obras, fue canonizada
porque era útil para la iglesia. Su figura era perfecta para un momento en el que la iglesia estaba siendo golpeada por escándalos, encubrimientos, denuncias, crisis internas y pérdidas de credibilidad mundial. Pronto hablaremos de eso. Necesitaban un símbolo de luz, una historia bonita, un rostro puro que cada país del mundo reconociera. Ella era esa figura, ella era esa historia. Pero esa historia tenía un precio, y quienes lo pagaron no fueron los cardenales, ni los políticos, ni los donantes, ni quienes la aplaudían desde los palcos. El precio lo pagaron los pobres, los enfermos, los agonizantes, los invisibles, los que murieron sin medicinas, los que murieron sin que le controlaran el dolor, los que murieron convertidos y bautizados sin permiso, los que murieron en silencio en camas duras, mientras afuera la imagen de la Santa de Calcuta brillaba como un faro de pureza. Y con todo eso sobre la mesa, con testimonios, documentos, contradicciones, dinero, dolor y poder, queda una pregunta final, una que retumba, una que duele, una que divide al mundo entero. ¿Fue la Madre Teresa realmente un modelo de santidad o un modelo de sufrimiento? Y si la santidad se construyó sobre dolor innecesario, sobre pobreza perpetuada y sobre una narrativa protegida, ¿qué significa entonces la palabra santa? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí está claro es que detrás del hábito, detrás del aura, detrás de la sonrisa suave, había una realidad que el mundo nunca quiso ver, y por eso existe este episodio. Te recuerdo, esto no es un ataque a tu fe, solamente cuento la otra cara de la historia, porque esto no es ficción, es un mundo criminal.